Hay una palabra de Pablo a los colosenses que lo dice de esta forma: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta carta de Pablo era para aquellos que no la habían visto, y qué bueno que hubo cartas en ese tiempo. Y gracias a Dios que hoy tenemos Zoom en este tiempo, para por lo menos usted pueda ver al predicador de esta mañana. Y claro, por cierto, el anhelo es poder estar juntos en los distintos lugares donde el Señor nos tiene plantados y poder estar en comunión. Hay otra carta que es la segunda epístola del apóstol Juan. Hacia el final dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y hay un anhelo, por cierto, en medio de todas estas circunstancias que nos ha tocado de confinamiento en los países, en las ciudades donde vivimos, y es el anhelo de poder estar nuevamente cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Hay un anhelo entonces de parte del Señor que ha despertado, ha renovado en nosotros por medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo, y que es el anhelo de sabernos su iglesia, sabernos su cuerpo, conocernos como aquello que Dios nos ha permitido ser, cuerpo de Cristo. Y gracias al Señor por compartir y discernir esta mañana en la cena del Señor. Porque en la cena del Señor el entendimiento fundamental del cual nos habla Pablo en la carta a los Corintios es justamente que podamos discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, el que estuvo en la cruz, por cierto, molido por nuestros pecados, dando toda su sangre por nuestros pecados. Pero también discernir el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Así que qué hermoso, hermanos, poder tener esta posibilidad en nuestros hogares, en la intimidad de nuestros hogares, de discernir el cuerpo de Cristo y discernir que nosotros somos el cuerpo de Cristo también. Gloria al Señor por esa tremenda realidad. Hubo un momento en la vida del apóstol Pablo muy angustiante por una iglesia con la que tuvo que perder forzosamente contacto. Hubo un tiempo en el que el apóstol Pablo debía llevar el evangelio, compartir el evangelio, y parece que por la presión que había para que la buena noticia, que es el evangelio, no corriera, el apóstol debía rápidamente salir de la ciudad en la que estaba compartiendo, por la hostilidad que había y por la necesidad que había de compartir en otras ciudades. Y parece que esta hostilidad, esta enemistad que provocaba la buena noticia de Cristo, hacía que el apóstol tuviese que salir de la ciudad en la que estaba compartiendo y perdiera contacto con aquellos con quienes estaba compartiendo. En esa época, por supuesto, no había una comunicación tan fluida, tan instantánea como las redes nos permiten hoy día: WhatsApp, correo electrónico, Facebook, bueno, todas estas redes llamadas redes sociales que nos permiten estar bastante conectados. En aquella época no, así que lo que había eran cartas, o la presencia personal, por supuesto. Y Pablo tiene una experiencia muy fuerte ahí en la ciudad de Tesalónica. Ustedes recuerdan que Hechos narra que Pablo llega a Filipos, luego Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Ese es más o menos el esquema de ciudades o la manera en que el evangelio fue avanzando. Y cuando llega a Tesalónica, por lo menos está 3 semanas compartiendo el evangelio, y luego algún tiempo solo con los hermanos, 3 semanas en la sinagoga.
y luego un tiempo con los hermanos. Y a causa de la hostilidad que había, recuerden, por ejemplo, antes de estar en Tesalónica estuvo en Filipos, y en Filipos fue llevado a la cárcel, fue tratado como un malhechor. Fue bien dura la experiencia de Pablo en Filipos, pero gracias al Señor por este precioso apóstol que sigue y lleva el Evangelio a Tesalónica. Salen de Tesalónica y ocurre que Pablo empieza a tener una gran preocupación por la iglesia, una preocupación, yo la calificaría de angustiante por la iglesia, de haberles dejado, probablemente con muy poquito tiempo. Algunos pueden calcular inclusive que el tiempo que Pablo pudo haber estado en Tesalónica bordeaba los 3 meses, no mucho más que eso. Y la preocupación enorme del apóstol Pablo por la iglesia. Pablo se define a sí mismo como un perito arquitecto. El arquitecto de hoy es el que diseña. El arquitecto de la época de Pablo era el que tenía clara la construcción y hacía la construcción. Pablo tenía un entendimiento de la iglesia tan claro que ese entendimiento le hacía mirar la iglesia como el edificio de Dios, el edificio que debe ser construido, que se debe ser edificado, que debe ser levantado, como lo dice a los Efesios, para morada de Dios en el Espíritu. Qué tremenda noticia para todos nosotros. Allí en las ciudades donde estamos, somos un edificio de Dios, el cual Dios quiere habitar, y por eso debemos crecer, ser edificados. Entonces fíjense, por lo menos, un par de versículos de Primera de Tesalonicenses, que si no fue la primera carta, fue la segunda carta que escribió el apóstol Pablo, junto con, obviamente, Segunda de Tesalonicenses, y algunos sitúan a Gálatas en este mismo tiempo. Fíjense, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, aquí Pablo ya había tenido que dejar Tesalónica, si ustedes después pueden mirar un mapa y comparar con Hechos, deja Tesalónica y se dirige hacia Corinto, hacia Atenas, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Miren el corazón del apóstol Pablo, que puede mirar la iglesia y describir la iglesia de esta manera tan preciosa, ¿no? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3. Por lo cual, y aquí está la situación compleja de este distanciamiento en lo físico que tuvo Pablo y de esta falta de noticias que tuvo Pablo respecto a la iglesia de Tesalónica. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, esa frase es bastante fuerte porque indica una condición a la que llegó Pablo que le fue imposible de seguir sosteniendo, no lo podía soportar más. ¿Qué hizo? Acordamos quedarnos solos en Atenas, se fijan, ya estaba en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. No lo pude soportar más, no lo pudimos soportar más. Estaba probablemente allí Timoteo, por supuesto, estaba Silas, estaba Pablo, y en algunos momentos estuvo Lucas. Y esta situación tan compleja que estaba viviendo el apóstol Pablo con quienes eran sus colaboradores en ese momento respecto de la iglesia, los llevó a un punto límite. Dijimos, bueno, quedémonos nosotros y que Timoteo vaya y sepa cómo está la iglesia.
Ahora, esto que Pablo lo coloca en un plural, luego en el verso 5 lo coloca en un singular. Fíjense, el verso 5 repite la misma idea. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. O sea, no lo pudimos soportar porque era de una gran preocupación. Pero también yo, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, o sea, era un nivel de angustia, de preocupación por la iglesia muy alto. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Qué triste, hermanos, hermanas, cuando nuestro trabajo pareciera ser vano. Si la cronología de la escritura de las cartas nos permitiera mirar que junto con esta carta de Primera de Tesalonicenses está escrita tal vez un poquito antes, o más o menos en la misma época, Gálatas, explicaría a mi juicio bastante bien la tremenda preocupación del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que Gálatas es una de las cartas más fuertes que escribió Pablo. Era toda una región, la región de Galacia. Y en toda esa región se había infectado la verdad de Cristo, y Pablo los trata con cierta dureza por causa del amor que les tiene. Allí es donde les dice que hay algunos que pervierten el Evangelio. Allí es donde les trata, oh Gálatas insensatos. Allí es donde les dice, si alguno predica otro evangelio, sea maldito. Y si un ángel les llega a predicar otro evangelio, sea anatema. Y toda una región, como ahora gráficamente lo podemos entender, como este virus que nos afecta, este coronavirus. Llega a una ciudad y empieza a infectarlo todo, y nos ha hecho encerrarnos en nuestras casas. Y Pablo decía, no vaya a ser que aquello que ocurrió en Galacia, en toda esta región, donde los hermanos comenzaron bien, están terminando en la carne. No vaya a ser que esto también esté ocurriendo ahí en Tesalónica. Así que con esa preocupación envía Pablo a Timoteo a Tesalónica. Y cuando Timoteo vuelve y trae noticias de cómo estaba la iglesia, es muy interesante que Pablo tiene una claridad para entender la noticia. Probablemente nosotros lo reduciríamos. ¿Cómo está la iglesia? Y probablemente nosotros diríamos, está bien, estamos bien. Bueno, algunas dificultades, algunos problemas, pero está bien. O podríamos decir, no, estamos mal. ¿Cómo fue el reporte de Timoteo que permitió que Pablo escribiera esta carta? Es más, miren un poquito en el capítulo 3 de Tesalonicenses, cuando Pablo, en el verso 6, nos explica que volvió Timoteo. Timoteo fue enviado a Tesalónica y Timoteo volvió de Tesalónica y trae el reporte de la iglesia en Tesalónica. En el 3.6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, de los tesalonicenses, a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Oh, qué maravilla, hermanos, cuando recibimos buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, como concluye el verso 7, fuimos consolados. Pablo no usa estas palabras por ser una persona muy educada, usa estas palabras porque corresponden a la realidad que él estaba viviendo. Cuando Timoteo volvió y nos trajo las noticias de ustedes, fuimos estos mismos que no pudimos soportarlo más y enviamos a Timoteo, estos mismos fuimos consolados. Bendito sea el Señor. Verso 8, miren, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes
en el Señor. No, noten, hermano, la tremenda preocupación que había en Pablo para poder decir estas palabras. Por lo cual, dice el verso 9, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? ¡Qué alegría el regreso de Timoteo con buenas noticias acerca de la iglesia! Y es en virtud de estas buenas noticias acerca de la iglesia que Pablo escribe esta carta. Pablo escribe por lo impactante de la buena noticia que le trajo Timoteo acerca del estado de la iglesia, acerca del estado de los creyentes, y que Pablo dice, estoy consolado, estoy agradecido, si vivimos, tal cual lo dice el verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes, nos ha renovado, o sea, vamos a seguir adelante porque la noticia que nos trajo Timoteo fue buena respecto de ustedes. Ahora, Pablo, como lo dije un poquito antes, como perito arquitecto, hace las preguntas correctas, por supuesto. Cada uno de nosotros que desarrollamos cierta profesión o desarrollamos cierto oficio, cuando nos preguntan acerca de nuestro oficio o preguntamos nosotros, hacemos las preguntas que dicen relación con aquel oficio o profesión que nosotros tenemos. En mi caso, yo ejerzo la docencia, soy profesor. Y probablemente, si estoy en un ámbito de colegio, de escuela, o un ámbito educacional, voy a consultar aquellas cosas que me interesan desde la capacidad profesional que uno tiene. Si usted es médico, está ligado con la medicina y probablemente va a hacer las preguntas correctas y va a tener el entendimiento correcto de aquello. Y así, Pablo era un perito arquitecto. ¿Y cuál fue la noticia que trajo Timoteo, que le trajo tanta alegría y tanto gozo y tanto consuelo a un apóstol, como el apóstol Pablo? Entonces, miren ustedes, hermanos, en 1 Tesalonicenses 1, 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Aleluya. Miren, recién yo pude tener allí a vista todos los nombres de quienes están conectados en este momento, 76 conexiones, y todos los nombres están allí. Algunos yo los conozco y me alegra, de solo leer el nombre me alegra. Hay otros que no, y que el Señor les bendiga y prospere también. Pablo decía, damos siempre gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y aquí a mí me parece que está el reporte de Timoteo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Miren lo que, de aquello que se acuerda y de aquello por lo cual da gracias el apóstol, de lo que estaba ocurriendo en Tesalónica, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos resumir este precioso informe que trajo Timoteo a Pablo, después de haber estado con los hermanos de Tesalónica? No solo que había fe, sino que había obra de vuestra fe. No solo que había amor, sino que había trabajo de vuestro amor. Y no solo que había esperanza, sino que había constancia en la esperanza. Fe, amor, esperanza. Tengo... mi hija hace poco me regaló un celular, este que estoy mostrando. Y yo soy un poquito descuidado, entonces para cuidarlo, le compré este trípode. No sé si lo ven ahí lo estoy mostrando. Y es muy, muy bueno porque permite sostener
el celular de manera estable, firme. Ahora, si este mismo trípode tuviese más enfatizada una patita que otra, no podría cumplir su función. Tiene que haber un equilibrio tal que permita que aquello que va a ser sostenido no se caiga. Pablo dice que la iglesia, a Timoteo le dice que es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia, por causa de Cristo en ella, es la única en la sociedad que es sostenida y sostiene la verdad que es Cristo Jesús. Y por lo tanto, estas tres virtudes que llaman algunos, estas virtudes teologales, fe, amor, esperanza, tienen que estar equilibradas para que pueda sostener aquello que la iglesia está llamada a sostener. Y noten qué equilibrio precioso Pablo lo expresa a la iglesia en Tesalónica. La obra de vuestra fe. No solo hay fe, no solo hay una declaración de fe, hay una obra que surge, que es producida por la fe. No es, como algunos lo pueden llegar a entender, no es la obra antes que la fe, sino es la obra a causa de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los hermanos en Tesalónica tenían una fe preciosa que estaba mostrándose en las obras propias de la fe, las obras coherentes a la fe. ¿Se fijan, hermano? El trabajo de vuestro amor. Esto es tan precioso porque nadie que ama se queda de brazos cruzados. El que ama, el que ha sido impactado por el amor, por supuesto, de Dios en Cristo, es uno que va a trabajar. Y la constancia en vuestra esperanza. O sea, no solo es saber que Cristo viene, saber que algún día los muertos en Cristo resucitarán y que nosotros seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo semejante a la gloria de Él, una esperanza gloriosa que nos trajo el Evangelio, sino que también somos constantes, pacientes en esa esperanza. Miren, otro pasaje que es Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, particularmente la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2. Esta iglesia de Éfeso, allá cuando se escribe el Apocalipsis, año 90, más o menos, es una iglesia muy madura, muy crecida. Es una iglesia que recibió la visita de Pablo. Pablo estuvo por lo menos 2 años y medio, 3 años en Éfeso y predicó el Evangelio y enseñó, dice en el libro de los Hechos, todo el consejo de Dios. Luego Pablo le escribe la carta justamente a los Efesios. Luego envía a Timoteo a Éfeso y escribe primera de Timoteo. Y aquí Juan le está escribiendo a la carta, perdón, a la iglesia, pero es una carta del mismo Señor. Miren, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, dice el verso 2, las obras de vuestra fe. Y en el original, en el griego, es la misma palabra obra.
tu arduo trabajo, el trabajo de vuestro amor. Y paciencia, que es la misma palabra que constancia. En el equilibrio de estas virtudes, en el equilibrio del crecimiento y de la expresión de estas virtudes cristianas, que solo son provistas por Cristo, fe, amor, esperanza, en ese equilibrio glorioso, en ese crecimiento en nosotros, en esa expresión en nosotros, está, según Pablo, el gozo del informe que recibió de Timoteo. Ahora, fíjense, querido hermano, y esto de una manera tal vez ilustrativa, porque pueden haber hermanos o creyentes o grupos de creyentes que tengan una fe elevada, una fe preciosa, una fe que entiende todos los misterios, una fe que es que uno se sorprende de escucharlo, y probablemente frente a cualquier predicación, una fe que les hace un entendimiento de Cristo, que les hace escuchar la predicación y tener una opinión respecto de aquel que comparte. Como algunos de nosotros hemos estado en tantos retiros, ¿cierto? Tantos momentos de gloria escuchando la palabra del Señor y que el Espíritu del Señor nos ha enseñado. Una fe preciosa. Pero como algún hermano lo dijo una vez, es como esas personas cabezonas y de mucho entendimiento, pero de brazos cortitos. Una fe preciosa, pero un amor escaso. Una fe que nos hace hablar de Cristo, pero un amor que no nos hace trabajar en nada. ¿Estaría bien eso? No, por supuesto que no. O algunos podemos llegar a vivir con una fe tan hermosa, tan preciosa, tan clara, pero sin ninguna comunión con otros. O si lo quieren ver de esta otra forma, a veces podemos vivir con la esperanza, con el anhelo de aquella esperanza, como lo dice, lo vamos a leer enseguida, como lo dice Pablo a los Colosenses, la esperanza que nos está reservada en los cielos, con un anhelo por los cielos que nos olvidamos de todo lo demás. Si ustedes notan, es en este equilibrio que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que está el gozo que tiene él. Hay obra de vuestra fe, hay trabajo de vuestro amor y hay constancia en la esperanza. Fíjense entonces, ahora Colosenses, que está la carta anterior a la carta que estamos leyendo de Primera de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 1, verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Qué notable Pablo cómo oraba por los creyentes. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, aquí aparecen la fe, el amor y la esperanza. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, noten el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Fe en Cristo Jesús. Amor hacia todos los santos. Pero cuando Pablo va a hablar de la esperanza, dice, a causa, se los voy a leer en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, para entender esta relación que está haciendo Pablo entre la fe, el amor y la esperanza.
Dice en la Nueva Traducción Viviente: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, o sea, la fe y el amor, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en los cielos. Y la Nueva Traducción Viviente dice: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Fe y amor que brotan de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Uno pudiera entender tal vez de manera más sencilla que la esperanza es por causa de la fe. Porque uno dice, nuestra fe nos permite tener esperanza. Pero Pablo lo está presentando al revés. Pablo está diciendo que es a causa de la esperanza que proviene la fe, o es por medio de la esperanza que hay fe, que es por medio de la esperanza que hay amor. Pablo está mostrándoles a la iglesia en Colosenses aquello que ellos viven, pero se lo está declarando de modo tan armónico, equilibrado, porque Pablo está diciendo: hemos oído de vuestra fe en Cristo, hemos oído de vuestro amor hacia todos los santos, y fe y amor son por medio de la esperanza. La palabra que dice aquí, que la traduce la Reina Valera, a causa de la esperanza, es la misma palabra que usa Pablo en el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y nuestra Biblia dice por, ¿cierto? Por la voluntad. Bueno, la palabra por es la misma palabra a causa. Pablo está diciendo: soy apóstol de Jesucristo por medio, por causa, a causa de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios aquello que me ha posibilitado ejercer este servicio. Otro versículo, el 1:20, por ejemplo, dice: y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿cómo se logró la paz? Mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo hay fe y hay amor en el contexto de lo que Pablo le está diciendo a los colosenses? Mediante la esperanza. Claro, por supuesto que tenemos que aproximarnos a una comprensión que tiene el apóstol para mostrarnos esta relación que hay entre fe y amor y esperanza en el contexto de los colosenses. ¿Cuál es la esperanza en el contexto de los colosenses? Porque en el contexto de tesalonicenses, la esperanza está tratada hacia el término, hacia los últimos capítulos de la carta, particularmente el capítulo final del 4 y 5. 4:13 dice: tampoco queremos, de Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No queremos, les decía Pablo a los tesalonicenses, no queremos que estén tristes como los otros que no tienen esperanza. En el contexto de Tesalonicenses, la esperanza, por supuesto, es la esperanza de aquel día glorioso en que Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a llamar a los suyos. Y aquellos que durmieron en el Señor serán resucitados. Y aquellos que por gracia, y si Dios nos concede ese momento a nosotros, estamos vivos, seremos transformados.
¡Aleluya! Bendito el Señor por la gloriosa esperanza que Él nos concede. Pero, ¿cuál es la esperanza aquí a los colosenses? Fíjense, siendo la misma esperanza, fíjense cómo se genera una comprensión desde aquello que Pablo quería mostrar. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, este secreto en Dios estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Bastaba que Pablo dijera las riquezas de este misterio, o que dijera la gloria de este misterio. Pero este misterio es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan alto, es tan sublime, que Pablo tiene que usar este lenguaje tal vez redundante, pero solamente para poder describir aquella gloria que tiene. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los no judíos. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de este misterio? Cristo, aleluya, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando finalmente, como dice el apóstol Juan en su primera carta, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestra esperanza, en particular aquí a los colosenses, es que finalmente Cristo Jesús, va a expresarse plenamente en nosotros. Cristo en vosotros. No lo hemos alcanzado, por supuesto. No hemos alcanzado esa medida. Es nuestra esperanza, por supuesto. Es nuestra expectativa, por supuesto. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Bendito sea el Señor por esta gloriosa esperanza que Él nos da, que finalmente el cuerpo nuestro de humillación será transformado en un cuerpo semejante a la gloria de Él, que finalmente seremos semejantes a Él, o como lo dice el Salmo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este anhelo, esta expectativa, podríamos decirlo en lenguaje actual, que tiene que estar en nosotros, y probablemente todo este tiempo de encierro, de pandemia, de confinamiento, de incerteza, ha provocado que el Señor purifique esta esperanza en nosotros. Nosotros no estamos esperando en este mundo, por eso nuestra esperanza no es de este mundo. Nosotros no estamos esperando en que las condiciones de este mundo nos provoquen expectativa para vivir en función de aquella esperanza terrena. Porque Pablo a los colosenses le dice claramente, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, esta esperanza se va a manifestar un día, pero no es terrenal, no es de esta tierra. Esta esperanza está reservada, guardada, está segura. ¿Y cómo podemos saber que tenemos esta esperanza que es Cristo en nosotros? ¿Segura? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Él es primicia de los que durmieron. Entonces, vayamos un poquito a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. En este capítulo, Pablo habla sobre la resurrección. Miren el verso 20. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cómo sabe Pablo que Cristo ha resucitado de los muertos? Porque lo vio. Miren al principio del capítulo 15 de Primera de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, murió, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y miren, hermanos, el verso 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12. O sea, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, debidamente confirmado, porque el verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, de la época que escribió Pablo a los Corintios, habían personas, habían hermanos, creyentes, que habían visto al Cristo resucitado, al mismo que fue colgado en la cruz, levantado de entre los muertos. Gloria y honra al Señor. ¿Se recuerdan, Tomás? Si no meto mis manos en sus heridas, si no veo sus llagas, no creo. Y el Señor se presentó a él. Resucitado de entre los muertos, un hombre resucitado de entre los muertos. Hay un precioso canto que lo hicimos hace algunos años en la ciudad de Ambato, Ecuador. Santos del Altísimo, mirad a los cielos. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Hay un hombre resucitado, sentado a la diestra de Dios. Y a ese hombre lo vieron Cefas, los apóstoles, lo vieron más de 500. Y después Pablo dice en el verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo soy también testigo de la resurrección, dice Pablo. Y Pablo entonces en el verso 20 del capítulo 15 dice, mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero en la resurrección. Luego los que son de Cristo, su venida. Esta es nuestra esperanza. Pero ¿cómo entender que la fe es por medio de la esperanza en el contexto colosense? Entonces, miremos un poquito más en el 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. O nuestra esperanza no es celestial, es solo terrenal. Y si Cristo no resucitó, dice el verso 14, vana es también nuestra predicación. Y miren esto, vana es también vuestra fe. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Así que la fe, esta fe que vino de parte de Dios, esta fe en Cristo Jesús, es por medio del anuncio de la resurrección de Cristo y de la esperanza que en Cristo tenemos a causa de su resurrección. Y si Cristo no resucitó, dice el verso 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estamos creyendo por demás si Cristo no resucitó. No afectan nada. En ese contexto Pablo les va a decir en el verso 19 de 1 Corintios 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
O sea, si toda la fe, o dicho de otra forma, si todo aquello que esperamos, si toda nuestra fe se restringe a nuestros años de vida y no existe más que los años de vida que tenemos, entonces Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida, si en los 60, 70, 80 o 90, o tal vez alguno longevo llega a vivir más, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Se los quiero leer en otra versión para entender un poquito más esta idea que presenta Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 19. Dice así: si solo para esta vida tenemos esperanza en Cristo. O sea, no tenemos esperanza más allá que no sea aquella terrena. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Hermanos, hermanas, nuestra fe preciosa en Cristo Jesús nos hace obrar conforme a la fe. Y por lo tanto, aquello que hacemos, que surge de la fe, estas buenas obras a la cual nos llama el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras, si no hay resurrección, nos hacen ser las personas más dignas de lástima. Porque un joven creyente, y ojalá alguno esté escuchando, en medio de una generación perversa, maligna, liberal, se mantiene en santidad, en cuidado de su cuerpo. Una señorita en medio de una generación que le llama, se mantiene, se abstiene. Un esposo que ama a su esposa, que cuida a su esposa, como en una ocasión compartiendo el Evangelio con un grupo de profesores, uno me dice, dado que uso anillo de matrimonio, me dice, ¿tú eres casado? Sí. ¿Y cuántos años? En ese momento teníamos con nuestra esposa 20 años de matrimonio. Ahora ya estamos por los 30. 20 años, me dijo sorprendido. ¿Y cómo lo haces? Bueno, antes de eso me preguntó si era con la misma que tenía los 20 años o sumaba varias. Así que, entonces uno dice, para el mundo somos extraños. Somos especies de extraterrestres, como lo dice una canción. Somos especies extraterrestres porque, miren, nos hacen daño. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos hacen daño por causa de nuestra fe? ¿Hacer el mismo daño? No, tenemos que hacer el bien. Cuando hablan mal de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar bien de los demás. Y Pablo dice, bueno, y si todo esto que vivimos, toda esta obra de nuestra fe que vivimos en este tiempo, lo único que hace es para esta vida, no, téngannos lástima, pues vivimos de una manera tan distinta de cómo vive el mundo. Y guardándonos de este mundo, hermano, ninguno de nosotros que ha pecado en estos días se siente bien con aquello. Ninguno de nosotros que ha desobedecido al Señor en estos días, que se ha enojado más de la cuenta o que ha dicho palabras inapropiadas, ninguno de nosotros se siente bien con aquello, o ninguno de nosotros que ha invertido el tiempo de manera inadecuada, de manera inoportuna, o que ha visto lo que no debe ver, o que ha oído lo que no tiene que oír, se siente bien. Ninguno de nosotros, hermano. Y por eso nos arrepentimos y necesitamos la sangre de Cristo, y por eso venimos ante el Señor, conociendo su misericordia, conociendo que su sacrificio fue perfecto. Por eso mismo venimos ante Él. Pero si todo se reduce a esta vida,
Pablo dice, si no hay una fe que surja de la esperanza gloriosa que tenemos, es vana. Y no solo es vana, somos los más dignos de conmiseración. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, había vivido humillaciones. En Listra casi lo mataron, lo descolgaron después. En otros lugares lo habían azotado con varas, había estado en naufragios, en ayuno. La había pasado mal, muy mal. Y Pablo dice, si todo esto solo es para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Pero hermano, esta mañana o esta tarde, a lo mejor en algunos lugares, Cristo ha resucitado y nos ha dado una esperanza segura que nosotros, por gracia suya, le veremos tal como Él es. Y cuando esto ocurra, hermanos, hermanas, seremos transformados a su semejanza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nada más supera esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús y que nos permite, a causa de esta esperanza, seguir creyendo. Por la fe, dice Hebreos, habitó. Por la fe, resolvió. Por la fe, caminó. Por la fe, esperando una ciudad celestial. Aleluya. Seguramente este tiempo de encierro que hemos tenido, este tiempo en el que nuestros planes se han visto sumamente afectados, el Señor nos ha llamado y nos ha cautivado porque una de las tres patitas de este tipo necesitaba ser mejorada en su iglesia. La esperanza de la gloria de Dios, la esperanza. Hay tiempo atrás, uno de mis hermanos pudo viajar a estos lugares muy exclusivos. El Señor le permitió, le dio una linda oportunidad de viajar a estos all inclusive, estos resorts preciosos. Y claro, uno lo escucha, o yo lo pude escuchar y compartimos y miramos las fotos, y uno queda con el tremendo anhelo de poder viajar también. Y uno empieza a hacer planes y saca cuentas, ¿cierto? Es parte de aquello que nos motiva. Y uno dice, que mi hermano me decía, fueron 7 o 10 días, no recuerdo, pero una maravilla para volverlo a repetir. Y estábamos compartiendo. Entonces, bromeando, yo le digo, pero hay un all inclusive que yo no me quiero perder. Hay un lugar del cual yo no quiero dejar de estar. Hay un lugar al que quiero ir. Hay un lugar del cual quiero participar. Tal vez no pueda ir a estos resorts, pero hay uno que cuando estemos, toda la gloria de este mundo, toda la esperanza de este mundo, toda la expectativa de este mundo, se va a hacer nada. Se llama la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que tiene la gloria de Dios, como lo dice Apocalipsis. Así que, hermano, la fe es por medio de la esperanza, porque la esperanza es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y a causa de esa esperanza segura, cierta en Cristo, a causa de la resurrección de nuestra fe en Cristo Jesús es segura, es firme. Pero no solo la fe es por medio de la esperanza, en el contexto colosense, sino también el amor es por medio de la esperanza. ¿Y cómo podemos mirar un poquito que el amor es por medio de la esperanza? Miremos
un pasaje que nos ayuda en la comprensión de esto, que es Romanos. Nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros seguramente sabemos, que fuimos por gracia declarados justos, justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno lo entiende muy bien. Porque si yo tengo una deuda con alguno de ustedes, gracias al Señor no la tengo, salvo el amar, ¿no? Pero si yo tuviese una deuda con alguno de ustedes, o usted tuviese una deuda conmigo, y nos encontramos, probablemente tendríamos la impresión de que en algún momento aquella situación va a aparecer y no va a haber paz entre nosotros. O nos vamos a mirar con ciertos recelos. Pero fíjense que la obra de Cristo en la cruz, como hicimos este precioso canto, que es una belleza, nos trajo paz con Dios. Estamos a cuentas. Y claro, uno lo entiende como bien dice el título de la Biblia que yo estoy leyendo, la Reina Valera, dice resultados de la justificación. Como resultado de la justificación, tenemos paz. Y verso 2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia que Dios nos ha dado en su Hijo, nos ha dado libre entrada, como lo dice el apóstol a los hebreos, al lugar santísimo. Tenemos libre entrada y nos gloriamos, dice el verso 2 al final, en la esperanza de la gloria de Dios. Y uno dice, maravilloso, tenemos paz como resultado de la justificación, tenemos gracia en la que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Pero fíjense cómo sigue el texto de Romanos. Y no solo esto, o sea, no solo tenemos paz, tenemos entrada por la fe a esta gracia, tenemos una gloriosa esperanza. No solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Cómo es posible, hermano, que el resultado o como resultado de la justificación por fe podamos inclusive gloriarnos en las tribulaciones? La Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje de Romanos capítulo 5, verso 3, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque Pablo lo va a explicar. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, ¿por qué nos alegramos o nos gloriamos en las tribulaciones? Porque la tribulación lo que hace en nosotros es producir algo que sin esa tribulación no lo tendríamos. ¿Y qué es lo primero que produce la tribulación? Produce paciencia. Esta capacidad de aguante, de esperar. Y la paciencia prueba. La prueba aquí es, en otra versión dice, entereza de carácter. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Así que la tribulación no nos hace nada más que añadir aquello que el Padre nos ha provisto en su Hijo. Esta, dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esta tribulación, lo único que ha hecho en nosotros es producir una gloria o mostrar aquella gloria que es parte de la fe que el Padre nos ha dado en su Hijo. ¿Qué le hace el fuego a la plata? Recuerdo un hermano que trabajaba con metales y él tenía un crisol donde
lo podía elevar a altas temperaturas. Y me mostraba la plata sin ser sometida al fuego o a la temperatura. Y era una cosa fea, un poco sucia, pero después me mostraba la plata sometida a la alta temperatura. Y era una cosa hermosa y maravillosa. Querido hermano, hermana, si en estos días estás en tribulación, tienes que saber que esa tribulación va a producir en ti una limpieza, una purificación, una gloria de Cristo que antes no tenía. Entonces, bueno, si estamos pasando alguna tribulación, algún momento complejo, alguna dificultad, nos podemos, Pablo dice, a causa de la justificación por la fe, inclusive nos podemos gloriar, porque aquello lo único que va a producir en nosotros, lo único que va a generar en nosotros es que aquello que es puro sea más puro, aquello que es glorioso sea más glorioso, y que finalmente la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no acabará en desilusión, no nos va a defraudar. ¿Por qué? Y miren aquí como Pablo introduce el amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hay una hermosa parábola del Señor, que es la parábola del Hijo Pródigo, que seguramente todos nosotros la hemos oído. El Hijo Pródigo tuvo una expectativa, tuvo una esperanza. La esperanza del Hijo Pródigo fue: voy a volver a la casa de mi Padre y seré como uno de los jornaleros. Me basta con eso. Mi Padre tiene jornaleros y los jornaleros comen bien, los trata bien. Yo voy a ser como uno de ellos. Con eso, con esa expectativa, él se volvió del lugar donde estaba. No tenía más esperanza que aquello. Pero cuando el Padre lo vio, ¿recuerdan lo que hizo el Padre? El Padre, en aquella época, cuando su hijo lo avergonzaba públicamente, como fue en este caso, el Padre se mantenía en su casa y probablemente hacía que el hijo se quedara fuera de la ciudad y se vistiera de cilicio y arrojara ceniza y mostrara signos de arrepentimiento antes de recibirlo. Pero el Padre que nosotros tenemos es un Padre que se conmueve al ver en nosotros que tenemos un poquito de expectativa en Él. El Padre se conmueve al ver en nosotros que estamos volviendo o hemos vuelto de estar comiendo las algarrobas. Se conmueve, esa es la expresión en el original, se conmueve. ¿Y sabe lo que hace el Padre? Empieza Él a correr hacia el Hijo. En esa cultura, ver a un padre correr era un símbolo de algo vergonzoso. El padre toma sus vestidos, seguramente recoge sus vestidos y se va corriendo a su hijo, porque ve que el hijo tiene esperanza en él. Y cuando el padre ve al hijo, lo que hace es extraordinario. A pesar de, seguramente me imagino, el mal olor que tendría que haber traído ese hijo, el padre lo abraza, le da un beso, lo recibe, no lo deja casi ni hablar. El hijo quiere decirle: Padre, he pecado contra el cielo, y el padre dice: no, si ya estás de vuelta, hay que matar al mejor. Es un amor derramado en nosotros. Aleluya. A causa de la esperanza que el Padre nos ha provisto, y que la tribulación lo único que hace es añadir gloria a esta esperanza, que es Cristo en nosotros. Fe a causa de la esperanza, amor a causa de la esperanza, fe en Cristo Jesús, amor hacia todos los santos. Quiera el Señor que en cada lugar donde nosotros estemos, en las distintas ciudades, y que el Señor nos llama
a reunirnos los domingos en la mañana. Quiere el Señor que en cada comunidad de creyentes, en cada iglesia, en cada ciudad, haya esta fe, se evidencia este amor y se comprenda la esperanza a la que fuimos llamados. Padre bueno.